Vamos a continuar con más información en Sonora Noticias AM y le doy la bienvenida a Rodrigo Cornejo. Él es maestro en seguridad pública y el día de hoy vamos a estar hablando sobre que la extorsión es hoy uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía. Por eso se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y pues a unas semanas de que haya empezado, ya dio resultados esta estrategia. Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Un gusto platicar contigo y tu audiencia. ¿Qué tan efectiva está siendo la estrategia contra la extorsión, Rodrigo? Ahora mismo la estrategia con la extorsión intenta hacer dos cosas de manera más fuerte que antes. La primera es un delito que casi no se denuncia. Creció mucho en la primera mitad de este año. En el primer semestre aumentó más del 5% y alcanzó máximos históricos. Y también subió en diversos estados muchísimo más que en otros. Incluso en algunos, como en la Ciudad de México o en propio Puebla, cifras por encima del 80% de crecimiento de las denuncias. Eh, Esto se está atacando de manera distinta porque ahora hay una estrategia nacional con una línea de denuncia específica. Y los primeros resultados de que más de 30 personas fueron detenidas en este delito a raíz de esas denuncias, pues comprueban un poco el objetivo de esta estrategia, que a través de mayores denuncias y si se investigan estos delitos, se puede detener a quienes cometen estos delitos. En los estados en donde hubo repunte, como Puebla y como Tamaulipas, hubo detenciones de personas a través de estas denuncias. Así que por el momento, aunque son cifras modestas, es decir, 30 y tantas personas detenidas, sí ha resultado esta estrategia de ayudar a que se denuncie más este delito. ¿Cuál es el tipo de extorsión que se está combatiendo con mayor fuerza? ¿Cuáles son la extorsión que se comete con más frecuencia? La, bueno, hay diversos tipos de extorsiones e incluso, si lo vemos con otras modalidades, el mal llamado cobro de piso o la extracción de rentas de los empresarios también es un acto de extorsión. A lo que nos referimos mucho con las extorsiones que estamos hablando ahorita son a las extorsiones telefónicas. Uh-huh. Es decir, son casi primordialmente los secuestros virtuales, en donde una persona a través del anonimato de una llamada hace creer a la víctima que algunas de sus seres queridos están en peligro y eso lo que provoca es que depositen dinero, entreguen dinero a los criminales. Esta modalidad de secuestro virtual es la más frecuente, pues. Y normalmente, aunque la extorsión puede ser un delito que se comete en persona, estamos hablando de las extorsiones cometidas primordialmente vía telefónica, secuestros virtuales, amenazas, y todo bajo el anonimato de estas líneas telefónicas. Esa es la modalidad de la que estamos hablando ahorita y de la que más de 30 personas fueron detenidas recientemente en diversos estados del país. Rodrigo, ¿cómo es que se pudiera identificar, pues ya son redes, ¿no? De extorsión que se están cometiendo aquí en nuestro país. ¿Cómo se podrían identificar? ¿Cómo le hace la autoridad para identificar a estos delincuentes? La primera cosa que debemos hacer es que ellos dejan una huella. Cuando se comete una extorsión telefónica o un secuestro virtual a través de una extorsión telefónica, hay dos elementos bien importantes. Suelen haber cuentas bancarias abiertas para que se realicen depósitos y además de ello hay una línea telefónica. Lo que se está haciendo para identificar estas redes en primer lugar es que ya se va a eliminar el anonimato de las líneas telefónicas. En ningún país del tamaño y de la importancia de México se puede conseguir de manera tan sencilla un número de teléfono que sea desechable sin decir quién eres. Y esto ya pues va a cambiarse para que detrás de cada número telefónico exista el registro de una persona. Y en segundo lugar, cuando se depositan a estas cuentas, que muchas de ellas son cuentas de bajo nivel en el sistema bancario, Uh-huh. cuentas pequeñas que pueden recibir hasta un cierto nivel de depósitos, estas cuentas dejan una huella. Entonces el sistema bancario y financiero mexicano debe hacer un mejor trabajo en registrar quiénes son realmente los titulares de estas cuentas y se puede identificar muy fácil porque cuando se retira este dinero pues se deja una huella de la red financiera y criminal que pues extorsionó.
con esos elementos es que se hicieron la treintena de detenciones de la que hablamos. Ujú. Pues es alentador porque si el año pasado más o menos había como 30 víctimas de extorsión en promedio por día, eso significa que los resultados que se anunciaron ayer es como si se hubieran detenido a todos los extorsionadores que cometieron extorsiones en un día en el país. Suena poco, pero es significativo. Ok, y esta es una estrategia nacional. ¿Qué papel están jugando los estados y los municipios para implementar, pues, en sus regiones también esta estrategia? Aparte del fomento de la denuncia, las fiscalías estatales y también las policías estatales juegan un papel fundamental porque en las labores de coordinación de seguridad y en las de investigación son las que tienen muchas veces mayor cercanía o presencia. Los extorsionadores operan en algún estado de la República, aunque extorsionen a víctimas en varios estados. Entonces, a la hora de que se fusione la inteligencia que tiene el gobierno federal, el ejército, la marina, generalmente se deberán hacer operativos conjuntos. Y muchos estados de la República, eso lo ha dicho la presidenta también, tienen fuerzas especiales o grupos especiales dedicados, por ejemplo, al combate al secuestro. Ujú. Varios de ellos tienen un buen desempeño. Entonces, estos grupos especiales pueden y están participando en algunos de los operativos, no solo para combatir la extorsión, sino pues para detener a generadores de violencia. La extorsión es un delito económico, sí, aunque podría cometer con violencia, pero generalmente tiene atrás o lleva a delitos más violentos. Por eso es importante combatirlo. Desde la ciudadanía, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos detectar que estamos siendo víctimas de una extorsión? Cuando uno normalmente recibe llamadas telefónicas de números que no conoce, por lo frecuente de este delito uno no las contesta. Entonces, lo primero que debe hacer la ciudadanía al denunciar es dar los detalles de información que logren captar. El número de teléfono de cuál se recibió la llamada, si no se colgó de inmediato, sobre todo el modus operandi que dicen estas personas, y hacer lo posible también por denunciarlo lo más rápido que se pueda, porque muchos de estos delitos que son cometidos por líneas telefónicas cambian rápidamente los números o incluso los lugares de donde se originan las llamadas. Una denuncia oportuna y con buen grado de detalle puede hacer la diferencia, no nada más en que uno ya no sea víctima de extorsión, sino mucha más gente, incluso a nuestro alrededor, porque muchas veces ellos tienen acceso a datos personales de la gente, ¿no? Entonces una denuncia rápida también ayuda muchísimo a que este delito no se expanda aún más. Así es. Rodrigo, ya por último me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los estados donde más se comete el delito de extorsión? El mayor incremento que hemos visto en el país se dio en Chiapas, en Tamaulipas, en Puebla, en Baja California Sur, en la Ciudad de México, entre otros, ¿no? Así Estos es. son los delitos que se denuncian, ¿no? Entonces también en estos estados de la República, o incluso también en Michoacán, donde se detuvo a varios extorsionadores, es importante que se realice la denuncia. Pero en general, pues, en su modalidad virtual, la extorsión puede ocurrir casi en cualquier parte del país, aunque los delitos se originen en solo ciertos estados. Así que pues es importante seguir denunciando y que las autoridades sigan informando de los avances que hay en las detenciones. Te agradezco muchísimo, Rodrigo, que nos hayas acompañado el día de hoy para entender cómo es que está funcionando esta estrategia anti-extorsión en nuestro país. Muchísimas gracias, un gusto hablar contigo y con toda tu audiencia. Igualmente, que tengas excelente día. Estábamos platicando con Rodrigo Cornejo, él es maestro en seguridad pública y pertenece